Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estaremos platicando de algunas sentencias en materia de paridad de la Sala Regional de Jalapa y le agradezco al magistrado de esta Sala Regional, Octavio Ramos, que nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimas gracias, como siempre, por venir. Bienvenido. Gracias, Lupita, gracias por invitarnos. Oye, platícanos, acabamos de tener una jornada electoral donde la paridad fue una de las reglas importantes. ¿Cuál fue la experiencia en la Sala Jalapa? Estuvo interesante, tuvimos dos experiencias en el estado de Tabasco y en el estado de Chiapas. La primera, que fue la de Tabasco, tuvo que ver con los procesos internos de los partidos políticos que no especificaron a su militancia que tenía que haber una participación paritaria entre mujeres y hombres. Entonces, en los procesos se llevaron normal, se impugnaron por mujeres, porque no había presencia ni participación de las mismas. Cuando llegan al Instituto Electoral del Estado de Tabasco, el instituto establece que sí hace un análisis, pero no se pronuncia respecto al cumplimiento de la participación política de las mujeres. Y se llega a un extremo que es lamentable. De los 17 municipios, se establecen 16 para hombres y solamente la presencia de una mujer por varios partidos políticos. Eso no es equitativo. No, pues es el 95% de presencia. Ahí no hay de hombres. paridad. No hay nada. Una democracia sin mujeres no puede calificarse como tal, y ese fue el esquema que nos tocó resolver a nosotros, pero también haciéndonos cargo de que representa un nuevo panorama constitucional y legal, porque la reforma es de 2014, y los partidos políticos lo que buscan es llevar a cabo sus procesos de acuerdo con los candidatos que le parecen que son los más idóneos y con los que pueden llevar a cabo éxitos. Con los que pueden ganar, ¿no? Exacto. Y consideran que las mujeres en algunos municipios no les brindaban esas oportunidades. Yo te podría decir que de la experiencia pasada en ese proceso del estado de Tabasco, ahora los números no varían mucho respecto a la participación de las mujeres. Pareciera que las sentencias tampoco tienen un sentido tan importante. Pero lo que creo que es muy significativo es que las mujeres ya no nada más son regidoras, ya aumentaron las presidentas municipales y ya aumentaron las síndicas, que son posiciones de mando donde los hombres van a tener que entrar en el intercambio de la negociación, en la participación del ejercicio del poder, y yo creo que esto va a ser el cambio sustantivo también en la sociedad. Además está en la ley, ¿no? Ya no puedes decir de que, como antes, de que, bueno, si usted quiere puede tener tal porcentaje, pero la mayoría no quería, ¿no? Está en la ley la paridad, pero la paridad no es igual a la integración del órgano. Ahorita estamos en una fase que tiene que ver con que postulen al igual número de mujeres que de hombres, o lo más cercano cuando se trate de que sean órganos impares o que la estructura sea impar, como de los 17 municipios de Tabasco. Pero, por ejemplo, cuando tengamos el caso de que se dan el mayor número a hombres y a mujeres, es de 17 espacios. Si tuviéramos que son 9 para hombres y la diferencia restante para mujeres, por ejemplo los 8, una mujer no podría reclamar que no existe paridad. Las acciones afirmativas indican que el género que está en desventaja tiene derecho a solicitar que jurisdiccionalmente se revierta el efecto discriminatorio. Los tratados internacionales así lo postulan. Eso no está en la ley, y esos son elementos que pueden presentarse en el siguiente ejercicio, porque la paridad como tal genera varios esquemas, por ejemplo, horizontalidad y verticalidad. Pero esto tampoco está en la Constitución ni en la ley. Lo de verticalidad sí, en algún sentido, en jurisprudencias que fueron emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya en varias disposiciones legales. Pero el ámbito de la horizontalidad, que se establezcan de manera, en el universo que existe, que se distribuyan de manera adecuada y equitativa la participación de las mujeres, es decir, y en todos los puestos, ¿no? Que no las manden a espacios donde no van a ganar, sino que las pongan tanto a mujeres como a hombres, en distritos y en municipios que tengan posibilidad real de ganar, pero de manera equilibrada, paritaria. Estos son parámetros que han sido motivo de crítica porque son resultado de interpretación constitucional y de derechos humanos. No nada más es el asunto de que sí, ya hombre, te voy a poner en tal lado y ya cumplo con esta obligación. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que la manifestación formal de la paridad se traduzca en algo sustantivo, en algo real. Ahora ya la lucha de las mujeres y de los hombres, estamos convencidos de la importancia del desarrollo y la participación que merece toda persona, y empezamos desde mujeres y hombres, tiene que ser también traducida al ámbito formal, a la integración de los órganos.
y es ahí donde seguirá el esquema jurisdiccional dando propuestas y el legislador es el que tendrá que darnos la pauta si vamos por buen camino o no al respecto. La otra experiencia que tuvimos fue la de Chiapas. Sí. En la experiencia de Chiapas nosotros hicimos una propuesta en el que observamos que el proceso electoral era muy reducido, 30 días para campañas. Y Chiapas, a excepción de los demás estados, su jornada la realizó en julio. Sí. Entonces, cuando se lleva... Es que tuvimos el del 7 de junio y luego Chiapas otra vez, ¿no? El primer domingo del mes de julio. Sí. Y ahí lo que pasó es que tampoco se respetó el espacio de participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Se presenta la impugnación, pero la impugnación, el Instituto Electoral del Estado de Chiapas tarda un tiempo muy importante en remitirla a la sala regional, cuando el medio de impugnación establece que tiene que ser de inmediato. La remisión tiene que ser inmediata, tardó aproximadamente 8 días en llegar esa demanda, cuando se traducen esos 8 días dentro de los 30 en el primer tercio de la campaña. Entonces, la sala regional resolvió lo más ágil que pudo. En promedio tardó menos de 5 días en emitir la sentencia. Cuando sale la sentencia ya estábamos en los días 13 o 14 del proceso, la mitad del proceso. Y después de esto fue impugnado. Oye, ¿cómo le hacen ahí? ¿Cómo trabajan a marchas forzadas? ¿O cómo le hacen? ¿Le echan montón o cómo revisan? La verdad es que ha habido una integración en la que debo reconocer la generosidad y el compromiso de mis compañeros, porque ante estas circunstancias formamos comisiones. Es asunto de la sala y lo vemos como si nos hubiera sido tornado a cada uno en lo individual, y nuestro equipo y nosotros mismos nos reunimos para que de un solo momento podamos fijar una estrategia para resolver el asunto y cómo distribuimos la carga de trabajo de manera que pueda salir lo más ágil posible, pero sobre todo revisada y con la visión de los tres, que permita que sea una propuesta pues lo más sólida posible. Te interrumpí, me decías, iban a la mitad del proceso, y ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, nosotros analizamos que tomar una determinación que revocar la participación política generaría un problema que no estaba previsto. Es decir, las campañas se iban a reducir en el margen de tiempo que estaban previstas. Cuando el Instituto Electoral del Estado de Chiapas califica el registro de candidatos, ya había un avance importante si nosotros modificábamos. ¿Qué sucedió? Nosotros, pese al lamentar que no se había observado la participación política de las mujeres, propusimos confirmar, dado que se afectaban los derechos de la ciudadanía, pues también de votar. Me explico de una manera muy rápida. El ciudadano salió a votar en Chiapas con una boleta dirigida a hombres, con propaganda política de hombres, pero al momento de emitir su sufragio fue para mujeres. Me explico por qué fue así. Sí. La Sala Superior, y es una determinación que yo en lo personal aplaudo, reconozco y la tomo como una propuesta muy importante de la Sala Superior, fue que toma la decisión de modificar la sentencia de la Sala Regional Jalapa en la que estamos nosotros, en el sentido de que pese a todo esto, lo que es importante no postergar la participación política de las mujeres, y sí va a haber afectaciones, pero era peor la afectación de que no estuvieran presentes en la participación. ¿Qué dijeron? Lo sentimos mucho, está ya la campaña a todo lo que da, ya la gente conoce de alguna u otra manera a los candidatos, las propuestas, pero esto no está bien. Así es. Y bueno, generó un escenario nuevo, porque ahorita están resolviendo el Tribunal Electoral de Chiapas las impugnaciones, pero nosotros ya recibimos reclamos de mujeres que fueron favorecidas con la sentencia. Dijeron, ¿de qué me sirvió que me postularan candidata 3 días antes, cuando no tuve espacio en tiempo de radio televisión, no tuve propaganda política, no tuve recursos para ejercer campaña, y aparte materialmente no tuve el tiempo para revertir el efecto de los demás perfiles? Y tienen razón. Entonces ahorita estamos en esta fase donde tendremos que dar respuesta también a estas circunstancias que fueron extraordinarias. ¿Podría repetirse la elección? Bueno, ¿podría caber ese escenario? En escenarios donde hubiera irregularidades que vulneran principios, ahí sí. En cualquiera siempre será. Respecto a la participación política de las mujeres, tenemos que analizarlo de caso, por caso. Sí, no podría yo dar una respuesta así. Se tienen que revisar, se tienen que analizar a fondo. Así es. ¿Y en cuánto tiempo ustedes podrían tener una respuesta? Bueno, ahorita ya estamos contra el reloj también. Sí, ¿verdad? Sí, porque toman posesión que en septiembre y en octubre tenemos, es que tenemos 3 estados ahorita que nos están mandando ya medios de impugnación. Es Yucatán, es Chiapas y nos falta Tabasco. Entonces Tabasco es el que nos da un margen de tiempo mayor. Pero por lo que respecta a Chiapas,
por lo que respecta a Yucatán, tenemos que resolver, nosotros esperamos hacerlo antes del mes de septiembre. La Sala Jalapa está comprometida con la paridad. ¿Cómo ven este tema que se ha incluido? Y me parece a mí que el Tribunal Electoral es de los principales o de las principales instituciones que ha impulsado esto desde hace pues algún tiempo, ¿no? Realmente yo creo que la Sala Regional Jalapa tiene una oportunidad enorme. El hecho de resolver elecciones de comunidades y pueblos indígenas, donde se tiene que respetar la participación política de las mujeres, es un reto que nos ha hecho a nosotros abrir los ojos, en el sentido de que tenemos un convencimiento de conformación ideológica. Percibimos que si hay algún lugar donde nuestras sentencias tienen un contenido de justicia, es en las comunidades y los pueblos indígenas. Y si ahí hemos logrado proponer esta sala superior, la sala superior nos ha confirmado las determinaciones de que las mujeres tienen que tener un espacio en las comunidades indígenas en la conformación del poder, y las comunidades que se encuentran dentro de ese esquema lo han entendido así. Ya las elecciones se llevan a cabo con presencia de las mujeres, porque si no ya saben que la consecuencia es que se anula. Y ahora estamos luchando más con el esquema de los partidos políticos, donde pese a que existen reglas claras y disposiciones legales, pues todavía se buscan acomodar las cosas en una manera distinta. No quisiera yo utilizar ningún calificativo, yo entiendo perfectamente que buscan postular sus perfiles en la forma que les traduzca mayores beneficios. O que tradicionalmente se ha venido haciendo, ¿no? Así es. Porque seguramente que muchas mujeres han tenido la posibilidad de ganar en varios, pues no sé, distritos, en varias regiones del país. Eso es una realidad también. Las mujeres, se mencionaba o se decía que no eran los perfiles idóneos porque no garantizaban triunfos, pero la realidad es que con las sentencias que se han emitido, tanto por las salas regionales como por la sala superior, se ha desmentido. La muestra son los hechos, ¿no? Las mujeres han ganado, y han ganado donde no tenían posibilidades. En comunidades y pueblos indígenas han ganado ya ahora presidentas municipales, que eso es algo enorme, o sea, es un avance en tiempo, en la historia de nuestro país significativo, porque llevar a cargo el liderazgo de comunidades y pueblos indígenas, donde la mujer tiene una condición de discriminación mayor que el ordinario, es un logro abismal. Bueno, de hecho, ni se les dejaba en algunas ocasiones participar, ¿no? En los pueblos donde hay usos y costumbres. Sí, no podían votar, y si votaban, no podían postularse, y si se postulaban, no podían recibir dinero, o sea, un honorario, sino que era por el simple gusto de contribuir a la comunidad. Y luego solo podían participar si su esposo estaba en Estados Unidos o si eran viudas. Entonces, bueno, pues la condición es que realmente una mujer no pueda participar en igualdad de condiciones que los hombres. Ahora los problemas que se presentan es que las mujeres están haciendo muy bien su trabajo y están generando un estándar muy alto para las siguientes renovaciones de poderes. Ahora, en el caso de los reconocimientos para la Sala Jalapa, tengo entendido que hubo o ha habido reconocimientos importantes del propio tribunal a los esfuerzos que ustedes han hecho. Sí, ha habido reconocimiento por parte de la sala, ¿no? Magistrados en la parte de los resultados que se han dado en los informes anuales, en las tesis que han salido del trabajo que tiene la sala regional, pero también la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia nos hizo el honor, porque así lo vemos nosotros, de otorgarnos un reconocimiento por una sentencia que tiene que ver con la participación política de las mujeres en comunidades y pueblos indígenas. El año pasado, en 2014, tuvimos esa gran oportunidad, lo valoramos, lo pusimos en nuestro pleno como una muestra hacia la gente de que tratamos de hacer lo mejor que podemos y que ese resultado pues es para la institución, no para los magistrados. Cuando hay una decisión de esta naturaleza de juzgar con perspectiva de género, de adaptar las nuevas reglas, de que haya paridad, en este caso, ¿qué se revisa primero? ¿Que haya paridad para respetar las reformas político-electorales que se acaban de aprobar en 2014 o los derechos humanos, o están implícitos? Esa es una gran pregunta, Lupita. Es algo técnicamente difícil de explicar y ciudadanamente necesario que se sepa, porque de entrada hay esquemas donde ¿quién puede impugnar? Solamente las mujeres que participaron en el proceso o cualquier mujer interesada en participar. Afortunadamente eso ya se amplió, porque no había uniformidad en las salas regionales. La sala superior emite una determinación en la que establece que cualquier mujer tiene derecho a conformarse respecto de la participación política de las mismas. Y eso abre enormemente las posibilidades de impugnación. Y a partir de estos ejercicios, lo que nos lleva es analizar en primer momento el hecho.
se observan dentro de los procesos internos o dentro de los registros de los institutos las obligaciones constitucionales y legales, es decir, ¿de qué sirve llevar a cabo un proceso interno para elegir candidatos donde no hay mujeres? O sea, no tendrá un sentido, porque al final el instituto político que registre, pues en teoría tendrá que negarle, porque no cumplió con ese mandato de poner a mujeres y hombres para registros. Cuando nosotros analizamos la premisa de los hechos, establecemos que hay un incumplimiento a la ley, pero sobre todo a la Constitución y a los tratados internacionales. Sin duda, Lupita, la respuesta sería, lo que observamos es la violación a un principio de igualdad de las personas. Esto no va dirigido a mujeres y a hombres. Lamentablemente, la historia y la evolución social han dejado en un lugar de discriminación a las mujeres, pero también los hombres ya lo han pedido. Ya han venido hombres a impugnar ante la sala regional que hay mayor presencia de mujeres en la postulación de candidatos. También lo hemos tenido. Oye, qué bueno, ¿no? Es una buena experiencia para que se vea cuál es la situación real. La realidad es que tenemos que impulsar la participación política del grupo discriminado, y hasta en tanto eso no se logre, estoy parafraseando lo que establece la CEDAW, que es un instrumento internacional para la protección de los derechos humanos que tiene que ver contra la lucha de la discriminación de las mujeres. Hasta en tanto no se logre estas acciones afirmativas, impulsar al género discriminado tiene que seguir persistiendo. Ahora no es los hombres, qué bueno, porque para que vean lo que se siente, no, es qué bueno que ha habido estos casos, que se termine y como tú mencionas, que se juzgue precisamente conforme a lo que tienes enfrente, ¿no? Que se juzgue por la cuestión de la persona, no del género, que es a lo que aspiramos, ¿no? Realmente es una necesidad de cualquier país, cualquier democracia donde no exista participación y presencia de las mujeres, no será una democracia completa. Yo diría que es un imperativo que no tendría por qué estar en la Constitución, el principio de paridad. Desde un principio, las mujeres y los hombres tenemos las mismas condiciones, pero la historia y los hechos y la interpretación, también de los jueces, valdrá decirlo, no en este momento, pero hace muchos años y en otras etapas, por ejemplo, la violación entre cónyuges estaba calificada como una obligación de la mujer. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, afortunadamente hace más de 20 años, abandonó ese criterio, pero hoy sería insostenible. Claro. O sea, ha habido una evolución también en el pensamiento de los jueces. El desarrollo de los derechos humanos forma una pieza fundamental de la base de la consolidación democrática. Hoy se califican a los países, entre otras cosas, en el estándar de respeto a los derechos humanos y dentro de ellos la participación política de las mujeres. Oye, en materia electoral no se diga, ¿no? Ahí me parece que hemos dado pasos importantes, muy importantes, de hecho, aquí en el Tribunal Electoral, con este parteaguas del tema de las Juanitas, y de ahí no ha parado. Es una realidad. Esa sentencia, la 12.624 de 2011, fue el límite para romper el techo de cristal que persistía. Ya no puede haber un abuso del derecho para que se coloquen a mujeres y a hombres como propietarios y que sean suplentes, y después que se abandonen las propietarias de los espacios y los suplentes suban, ya no puede haber el acomodo de espacios, por ejemplo, en la asignación de representación proporcional, que empiecen con mujeres o con hombres o con mujeres. Ahora ya hay una obligación, por ejemplo, que las listas de representación proporcional prioritariamente tienen que iniciarse con mujeres. ¿Por qué? Porque los espacios que se logran son 1 o 2, y si ponemos siempre a hombres, no, pues, entonces las mujeres, ¿cuándo van a llegar de representación proporcional? No van a llegar nunca, ¿no? Entonces ya hemos avanzado mucho, como bien dices, Lupita. Ha habido una propuesta muy interesante, desde luego reconociendo el liderazgo de nuestros magistrados de la Sala Superior, que han puesto el ejemplo, que también nos dan enseñanzas en las sentencias donde llegan más lejos de lo que nosotros proponemos y son simplemente metas que nosotros observamos como imperativos de justicia que la sociedad reclama. Ahora, Octavio, una elección no es igual a otra y seguramente ustedes lo han visto una y otra vez, pero ahora en el pasado 7 de junio y ahora con la experiencia en Chiapas, ¿hay cómo vieron este tema de las impugnaciones? En realidad, muchas mujeres impugnaron, muchas mujeres se inconformaron, muchas mujeres exigieron que se hiciera justicia. Sí, Lupita, yo advierto que la realidad impugnativa, uno, la confianza ciudadana en el tribunal es más alta, porque van más. Las mujeres, estadísticamente, porque eso está medido, tienen una participación mayor en las impugnaciones. Pero en esquema de género, por ejemplo, nosotros, como sala regional, tuvimos que resolver un tema de legitimación. Los hombres pueden pedir que se respeten los derechos de las mujeres
El esquema del interés legítimo establece que solamente el grupo vulnerable es el que debe de acceder. Nosotros estimamos que los hombres tienen la posibilidad de también señalar violaciones a derechos humanos, no importando que no se encuentren afectados, sino que se trate de las mujeres. Y admitimos la ampliación de esa legitimación. O sea, realmente hay mucho todavía por hacer. Hemos logrado cosas importantes, pero no se traduce en la integración igualitaria dentro de los órganos. Y también hay que pensar algo, Lupita, y quisiera pararme en otro escenario. Sí. Los tribunales electorales, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también tenemos que hacernos cargo de que la conformación de nuestro personal de apoyo, en gran medida, pues también tenemos que tomar ese ejemplo que hoy el legislador ha impuesto en la renovación de sus autoridades para la conformación de las determinaciones de la integración de los grupos de trabajo. Es muy difícil, porque un secretario de estudio y cuenta tiene que estar en el trabajo aproximadamente 12 horas, ordinario, en extraordinario es más, y los hogares que están dirigidos por mujeres que tienen esa preparación, esa capacidad, esa expertise para apoyarnos como secretarios de estudio y cuenta, pues son los menos. Y las mujeres que están en esa condición tienen que hacer sacrificios enormes, incluyendo la educación de sus hijos. Entonces es un tema de educación, es un tema cultural, es un tema que nos está llevando a una dinámica de escenario como país distinto, porque el legislador, estamos hablando ahorita de la conformación de los órganos políticos, que al final se vuelven órganos electivos, o los de representación ejecutiva como los municipios, pero también eso se debe traducir en todo el escenario público y también en el privado, Lupita. ¿Qué les falta ahora en la Sala Jalapa? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué viene ahora de este proceso? El aprendizaje que tenemos es que los procesos internos, ya no dejar pasar este esquema de violación de derechos de participación política de las mujeres a la solicitud de registro de candidaturas, porque si no llegaríamos al escenario de que inician las campañas y está jurídicamente cuestionado si el registro es correcto, y si se toma la decisión de revocar y exigir a los partidos políticos que registren, entonces estaríamos afectando también el esquema de las campañas, pero el esquema de la ciudadanía de conocer la propuesta política. ¿Cuál es el otro reto que se tiene? El otro reto que se tiene es que hoy es muy cuestionado que cuando el partido político, inobservando la Constitución y la ley, no registra de manera adecuada, que los institutos no hagan bien la revisión o que se les haya escapado alguna circunstancia y se revoque esta determinación, los partidos políticos se encuentran en un área de oportunidad o un escenario extraordinario donde pueden proponer a cualquier mujer para que funja con el carácter de representante popular. Pero cuando digo cualquier mujer, lo hago en un sentido de que hay liderazgos al interior de los partidos políticos que llevan años construyendo un derecho de participación para que las tomen en consideración, que tienen militancia y que cumplen con todos los requisitos, pero en el escenario extraordinario se puede nombrar a mujeres que no tengan la militancia que tienen las demás, incluso menor a la que estaba exigida en la convocatoria, que no sean propiamente dirigentes o que tengan un liderazgo al interior del partido político. Y eso es lo que lastima a las mujeres que tienen una lucha al interior de los partidos políticos, porque de nada sirven los procesos internos si se designan a las candidatas de manera potestativa. Y viene una crítica más que pienso que es más de carácter moral o valorativo, que las hermanas, las esposas, las primas, las amigas, yo creo que tampoco las podemos descalificar porque seguramente habrá varias que tengan la consistencia. Bueno, era uno de los señalamientos, ¿no? Que no se valía, primero porque los partidos políticos decían, es que no hay mujeres. Y una vez que hubo mujeres, las encontraron muy cerca. Fueron las, como tú dices, las hermanas, la amiga, la tía, la esposa, la cuñada, en fin. Yo pienso, Lupita, que no saben lo que están haciendo. Porque cuando, ¿te acordarás de este señalamiento que se hizo? Sí, cuando las mujeres, con independencia de la afinidad que se tengan que tomar una decisión de poder, donde su conformación valorativa y ética esté en juego, yo dudo que esa sumisión que se presume se genere, porque hay perfiles muy valiosos. Lo que hay que trabajar es que no se lleguen a estas circunstancias extraordinarias y que no se tomen en cuenta las mujeres que han hecho una lucha y que han entregado su vida a la conformación de los partidos políticos, porque esto no es lo que se busca para fortalecer la renovación de poderes. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya prácticamente nos vamos, solamente quisiera preguntarte, ¿están satisfechos ustedes con el trabajo que se realizó en la Sala Regional Jalapa? ¿Qué pregunta, Lupita? La respuesta sería,
Estamos muy contentos. Nos sentimos con el deber cumplido, Sí. pero también estamos conscientes que tenemos que seguirnos preparando y hacer más. Estamos también participando otra vez en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, proponiendo nuestro trabajo para ver qué opinión tiene la ciudadanía. Muy bien, pues muchas gracias y felicidades. Gracias, Lupita. Muchas gracias, Octavio. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nombre de todos mis compañeros, le doy las gracias. Le deseo que la pase usted muy bien. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. Porque la política es negociación, la política es diálogo. Vemos que los legisladores hacen muy buenas leyes, pero hágase la ley en las mulas de mi compadre, ¿no? Ya dejamos esa forma tradicional que estudiamos en la escuela de la pirámide que les enseñan a decir la Constitución es la norma suprema. Sin duda, hoy por hoy los ciudadanos pues ya están protegidos y tienen derecho a participar de forma independiente. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.